Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay cosas en este mundo que uno no puede explicar con lógica ni con razón. Hay fuerzas que están más allá de lo que podemos ver o tocar. Y cuando las personas desesperadas buscan soluciones fáciles a sus problemas, a veces abren puertas que nunca debieron abrirse. Esta historia no es un cuento inventado para asustar niños. Es algo que pasó de verdad. Algo que la gente de Puebla todavía recuerda en voz baja. Cuando cae la noche y las sombras se alargan en los callejones del centro. Porque hay promesas que no se pueden romper. Y hay contratos que se pagan con mucho más que dinero. Eduardo Ramírez vivía en el barrio de Analco, en Puebla, en una casa pequeña de paredes de adobe que había pertenecido a su familia por 3 generaciones. Era un hombre de 35 años, delgado, con la piel curtida por el sol y las manos ásperas de tanto trabajar. Cada mañana salía antes del amanecer para vender pan dulce que él mismo hacía en un horno viejo que apenas funcionaba. Las ventas no eran buenas. Nunca lo fueron. Apenas le alcanzaba para comer, y muchas veces se quedaba sin nada en los bolsillos antes de que terminara la semana. Su esposa Mariana había muerto 3 años atrás de una enfermedad que ningún doctor pudo curar. Eduardo no tenía dinero para llevarla a los hospitales grandes de la ciudad. Así que solo pudo verla consumirse poco a poco en esa misma casa, en esa misma cama donde habían soñado con tener una vida mejor. Desde entonces, Eduardo vivía solo, con un vacío que no lo dejaba dormir y una tristeza que se le notaba en los ojos. Pero lo que más atormentaba a Eduardo no era la pobreza ni la soledad. Era una deuda enorme que había heredado de su padre y que crecía cada mes como una plaga. Los prestamistas venían a su puerta cada semana, golpeando fuerte, gritando amenazas. Le daban plazo tras plazo, pero Eduardo sabía que la paciencia de esos hombres se estaba acabando. Y cuando se acabara, lo perderían todo. La casa, el horno, lo único que le quedaba. Una noche de octubre, después de otro día sin vender casi nada, Eduardo caminaba de regreso a su casa por las calles oscuras del centro. La luna estaba escondida detrás de nubes negras y el aire olía a lluvia. Sus pasos resonaban en el empedrado mojado mientras pensaba en lo mismo de siempre. En la deuda. En los hombres que vendrían la próxima semana. En cómo no tenía salida. Fue entonces cuando escuchó una voz. No era una voz normal. Era como un susurro que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Una voz que le hablaba directamente a él, llamándolo por su nombre. Eduardo se detuvo en seco. El corazón le latía fuerte en el pecho. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Las calles estaban vacías. Ni un alma, ni un perro, ni siquiera el viento. Eduardo Ramírez. La voz sonaba más cerca ahora. Venía de un callejón estrecho a su izquierda, un pasaje oscuro entre 2 edificios antiguos que Eduardo conocía bien. Era el mismo callejón donde décadas atrás había pasado algo terrible, algo que la gente del barrio todavía recordaba. El callejón donde las almas en pena caminaban cuando caía la noche. Eduardo sabía que debía seguir caminando. Sabía que no debía voltear. Pero algo en esa voz lo llamaba. Lo jalaba como un hilo invisible atado a su pecho. Y antes de darse cuenta, sus pies ya lo estaban llevando hacia la oscuridad del callejón. El aire se sentía más frío ahí adentro. Las paredes de los edificios se alzaban a ambos lados como gigantes de piedra, bloqueando cualquier rastro de luz. Eduardo avanzó despacio, con las manos temblando, sintiendo cómo cada paso lo alejaba más del mundo que conocía. Al fondo del callejón, casi invisible en la penumbra, había una figura. Era un hombre alto, vestido completamente de negro. Usaba un sombrero de ala ancha que le cubría la mitad del rostro y un abrigo largo que rozaba el suelo mojado. No se movía. Solo estaba ahí, parado, esperando. Eduardo se detuvo a unos metros de distancia. Quiso hablar, pero la voz no le salía.
Su garganta estaba seca como el polvo. El hombre levantó la cabeza lentamente y Eduardo pudo ver sus ojos. Eran negros, completamente negros, como dos pozos sin fondo que te tragaban si los mirabas demasiado tiempo. «Sé lo que necesitas, Eduardo», dijo el hombre con una voz profunda que hacía eco en las paredes. «¿Quién es usted?», logró preguntar Eduardo, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. «Alguien que puede resolver tus problemas, todos tus problemas, la deuda, la miseria, el sufrimiento. Todo puede desaparecer esta misma noche si tú quieres». Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quería correr, quería salir de ese callejón y no volver nunca. Pero al mismo tiempo, una parte de él, esa parte desesperada que llevaba años ahogándose en la pobreza, quería escuchar más. «¿Qué quiere a cambio?», preguntó con la voz quebrada. El hombre sonrió. Fue una sonrisa terrible, sin alegría, sin calidez. Una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Solo un favor pequeño, una promesa que cumplirás cuando yo te lo pida, nada más. Eduardo sabía que estaba cometiendo un error. Sabía que estaba frente a algo que no era humano, algo antiguo y peligroso. Pero la desesperación es una fuerza poderosa, más poderosa que el miedo, más poderosa que la razón. «¿Me va a quitar la deuda?», preguntó Eduardo. «La deuda desaparecerá mañana mismo. Los hombres que te atormentan olvidarán que existes. Tendrás dinero, tendrás paz, tendrás todo lo que necesitas para vivir sin preocupaciones». «¿Y qué tengo que prometer?». El hombre extendió una mano desde la oscuridad de su abrigo. En su palma había un papel viejo, amarillento, con letras escritas en tinta roja que parecía sangre seca. «Solo debes firmar aquí, con tu sangre, y cuando llegue el momento, cuando yo regrese a pedirte el favor, tendrás que cumplir, sin preguntas, sin negociación. Es un contrato sencillo, Eduardo, muy sencillo». Eduardo tomó el papel con manos temblorosas. Intentó leer lo que decía, pero las letras se movían, cambiaban, se retorcían como si estuvieran vivas. No podía entender nada. Solo una frase al final estaba clara, escrita con letras grandes y negras. «El que firma este contrato acepta pagar con su vida cuando la muerte lo llame». Un trueno retumbó en el cielo y comenzó a llover. Las gotas caían gruesas y frías, empapando a Eduardo en segundos. Pero él no se movió. Seguía mirando el papel. Seguía pensando en la deuda, en los prestamistas, en la casa que iba a perder. «Entonces», preguntó el hombre, «¿aceptas o no?». Eduardo cerró los ojos. Pensó en Mariana. Pensó en cómo ella siempre le decía que las cosas iban a mejorar, que solo tenían que seguir adelante con fe y trabajo. Pero Mariana ya no estaba, y la fe no pagaba las deudas. Sacó una pequeña navaja de su bolsillo y se hizo un corte en el dedo índice. La sangre brotó rápido, oscura en la noche. Con el dedo manchado, firmó su nombre al final del papel. En cuanto terminó, el papel se prendió en llamas. Un fuego azul, frío, que no quemaba, pero que lo hizo soltar el papel asustado. Las cenizas flotaron en el aire por un momento y luego desaparecieron como si nunca hubieran existido. El hombre de negro asintió satisfecho. «El trato está hecho, Eduardo Ramírez. Ahora vete a casa, mañana verás que todo ha cambiado, pero recuerda, cuando yo regrese tendrás que cumplir tu parte, y ese día llegará más pronto de lo que crees». Eduardo quiso decir algo, quiso preguntar cuándo volvería, qué tendría que hacer, pero cuando parpadeó, el hombre ya no estaba. El callejón estaba vacío, solo quedaba la lluvia cayendo sobre las piedras y el eco de sus propios latidos retumbando en sus oídos. Se fue corriendo a su casa, empapado y aterrado, sin entender todavía qué acababa de hacer. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en la oscuridad de su habitación, mirando por la ventana, esperando que amaneciera. Y cuando salió el sol, todo cambió. A la mañana siguiente, Eduardo despertó con un dolor de cabeza terrible. Por un momento pensó que todo había sido una pesadilla, uno de esos sueños tan reales que te dejan confundido al despertar. Pero cuando miró su dedo índice, ahí estaba la cortada. Pequeña, pero real. Una línea roja que le recordaba lo que había hecho. Se levantó de la cama con las piernas débiles y caminó hacia la cocina.
Necesitaba café, necesitaba despejarse. Pero cuando abrió la puerta de su casa, encontró algo que lo dejó paralizado. En el suelo, justo frente a la entrada, había un sobre grande de papel manila. Eduardo lo recogió con manos temblorosas y lo abrió. Adentro había fajos de billetes, muchos billetes, más dinero del que había visto en toda su vida. Y debajo del dinero, una carta escrita a mano con letra elegante. Estimado señor Ramírez, nos complace informarle que su deuda ha sido saldada en su totalidad por un benefactor anónimo. No debe nada. Los documentos adjuntos confirman que la propiedad de su casa ahora está libre de cualquier gravamen. Que tenga un buen día. Eduardo leyó la carta 3 veces, 4 veces. No podía creerlo. Revisó los documentos y efectivamente, ahí estaban los sellos oficiales, las firmas, todo en orden. Su deuda había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Debería haber sentido alegría. Debería haber sentido alivio. Pero lo único que sentía era un vacío helado en el estómago. Porque ahora sabía que el hombre del callejón no había sido un sueño. Era real. Todo era real. Y algún día vendría a cobrar. Los primeros meses fueron buenos. Mejor que buenos. Fueron los mejores meses de la vida de Eduardo. Con el dinero que había recibido pudo comprar ingredientes de calidad para su pan, arreglar el horno, incluso contratar ayuda. Su negocio empezó a crecer. La gente hacía fila en su puerta para comprar sus panes y pasteles. El dinero entraba como nunca antes. Eduardo se mudó a una casa más grande en el centro de Puebla, cerca de la catedral. Compró muebles nuevos, ropa nueva. Por primera vez en años podía dormir sin preocupaciones, pero las pesadillas comenzaron pronto. Cada noche soñaba con el hombre de negro. Cada noche escuchaba esa voz profunda diciéndole que pronto vendría a cobrar. Se despertaba empapado en sudor, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Intentaba convencerse de que solo eran sueños, que nada malo iba a pasar. Pero en el fondo sabía la verdad. Pasaron 6 meses, luego 1 año. Eduardo empezó a relajarse un poco. Tal vez el hombre se había olvidado de él. Tal vez había sido pura suerte. Tal vez podría vivir el resto de su vida en paz. Pero una noche de abril, mientras cerraba su panadería, lo vio. Estaba parado al otro lado de la calle, bajo un farol que parpadeaba. El mismo hombre, el mismo sombrero, el mismo abrigo negro, mirándolo fijamente con esos ojos que eran como pozos sin fondo. Eduardo sintió que las piernas le dejaban de funcionar. El aire se le escapó de los pulmones. Intentó moverse, pero no pudo. Solo pudo quedarse ahí, congelado, mientras el hombre cruzaba la calle lentamente, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Hola, Eduardo», dijo el hombre cuando llegó frente a él. Su voz sonaba exactamente igual que aquella noche en el callejón. «¿Recordabas que volvería?» ¿Qué quiere de mí?», logró decir Eduardo con la voz rota. «Lo que acordamos. Un favor, una promesa que cumplirás ahora mismo». El hombre sacó algo de su abrigo. Era una fotografía vieja, amarillenta. Se la entregó a Eduardo. En la foto había un niño pequeño de unos 8 años, con el uniforme de una escuela primaria. Tenía una sonrisa grande y ojos brillantes llenos de vida. Eduardo reconoció el lugar donde estaba tomada la foto. Era el parque de Analco, el mismo parque donde él jugaba cuando era niño. «¿Quién es?», preguntó Eduardo, aunque algo en su interior ya sabía que no quería escuchar la respuesta. «Su nombre es Miguel Hernández. Vive en la calle 5 de Mayo con su madre y su abuela. Es un buen niño. Saca buenas calificaciones. Le gusta jugar fútbol». «¿Y qué tengo que hacer?». El hombre se acercó más. Eduardo pudo sentir el frío que emanaba de él. Un frío que no era natural, que te calaba hasta los huesos. «Tienes que traérmelo». Eduardo sintió que el mundo se detenía. Las palabras resonaron en su cabeza una y otra vez. «Traérmelo, traérmelo, traérmelo». «No», susurró. «No puedo hacer eso, es solo un niño». «Un contrato es un contrato, Eduardo. Firmaste con tu sangre. Aceptaste pagar cuando llegara el momento. Y el momento es ahora». «No».
Eduardo sacudió la cabeza desesperado. Le doy el dinero de vuelta, le doy todo. La casa, el negocio, todo. Pero no me pida esto. El hombre sonrió esa sonrisa terrible que Eduardo recordaba de la primera noche. El dinero no me interesa, Eduardo. Nunca me interesó. Lo que quiero es lo que prometiste. Y lo tendrás que cumplir de una forma u otra. ¿Y si me niego? Entonces tomaré lo que me pertenece de otra manera. Pero no será rápido, no será fácil. Y no serás solo tú quien pague. Eduardo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Se dejó caer de rodillas en la acera, temblando, sintiendo cómo todo el peso de lo que había hecho le caía encima como una montaña. Por favor, suplicó, por favor no me haga hacer esto. El hombre lo miró desde arriba, sin compasión, sin sentimiento alguno. Tienes 3 días, Eduardo. 3 días para traerme al niño. Si no lo haces, vendré por ti. Y lo que te haré será mucho peor que la muerte que conoces. Mucho peor. Y entonces desapareció, como humo en el viento, como si nunca hubiera estado ahí. Eduardo se quedó solo en la calle, de rodillas, llorando sin poder parar. La gente pasaba a su lado sin mirarlo, sin verlo realmente, como si fuera invisible. Y en ese momento entendió que estaba completamente solo, que nadie podía ayudarlo, que había vendido su alma por dinero y ahora tendría que pagar el precio. Los siguientes 3 días fueron los peores de su vida. No durmió, no comió. Solo caminaba por las calles de Puebla como un fantasma, mirando a los niños que jugaban en los parques, preguntándose cómo había llegado a esto. Pensó en huir, en irse lejos, pero sabía que no serviría de nada. El hombre de negro lo encontraría donde fuera. No había escape. Pensó en ir a la policía, en contarles todo. ¿Pero qué les diría? ¿Que había hecho un pacto con algo que no era humano? Lo encerrarían en un hospital. O peor, no le creerían y lo mandarían a su casa, solo para enfrentar su destino. El tercer día llegó demasiado rápido. Eduardo estaba sentado en su casa con las luces apagadas, esperando. Sabía que el hombre vendría. Y cuando cayó la noche, ahí estaba, parado en medio de la sala, como si las paredes no fueran obstáculo para él. ¿Lo trajiste?, preguntó el hombre de negro. Eduardo levantó la mirada. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, el rostro demacrado, las manos temblando. No pude, dijo con voz apenas audible. No pude hacerle eso a un niño inocente. El hombre asintió lentamente, como si ya lo supiera. Entonces sabes lo que sigue. Haga lo que tenga que hacer, dijo Eduardo cerrando los ojos. Pero no le haga daño a nadie más, solo a mí. ¿Cómo decís? El hombre se acercó y puso una mano sobre el hombro de Eduardo. La mano estaba helada, tan fría que quemaba. Eduardo sintió como algo se rompía dentro de él, como si le estuvieran arrancando algo fundamental de su ser. A partir de ahora, dijo el hombre, vivirás. Pero no será vida. Cada día despertarás sintiendo el peso de lo que hiciste. Cada noche soñarás con lo que pudiste haber salvado pero no salvaste. El dinero se irá. La casa se irá. Todo lo que ganaste se convertirá en cenizas. Y cuando finalmente llegue tu último día, cuando tu cuerpo se canse de seguir adelante, yo estaré ahí esperándote. Y entonces, Eduardo Ramírez, comenzará tu verdadero castigo. La mano desapareció. El hombre desapareció. Y Eduardo se quedó solo en la oscuridad. Y así fue, tal como el hombre había dicho. El dinero empezó a desaparecer de formas inexplicables. La panadería quebró sin razón aparente. La casa se incendió una noche y Eduardo perdió todo. Volvió a la pobreza, pero ahora era peor porque cargaba con el peso de lo que había hecho, de la promesa que había roto, del precio que tendría que pagar. La gente del barrio empezó a evitarlo. Decían que traía mala suerte, que algo oscuro lo seguía. Los niños lloraban cuando lo veían pasar. Los perros ladraban y se escondían. Eduardo se convirtió en una sombra, en un recordatorio viviente de que algunos contratos nunca deberían firmarse. Pasaron los años. Eduardo envejeció rápido, como si cada día le robara 2. Su cuerpo se encorvó, su pelo se volvió blanco,
Su piel se arrugó como papel viejo. Pero lo peor no era el cuerpo. Era la mente. Las pesadillas que no lo dejaban dormir. Las voces que escuchaba en la oscuridad. La sensación constante de que algo lo observaba, esperando el momento perfecto para llevárselo. Y una noche, 10 años después de aquella terrible decisión, Eduardo sintió que su corazón empezaba a fallar. Estaba solo en un cuarto pequeño y sucio que rentaba en la parte más pobre de Puebla. Nadie vendría a ayudarlo. Nadie se daría cuenta de que se estaba yendo. Se acostó en el piso frío y miró hacia el techo. Su respiración se hacía más lenta, más difícil, y entonces lo vio. El hombre de negro estaba parado junto a él, mirándolo con esos ojos sin fondo. «Es hora, Eduardo». Eduardo intentó hablar, pero no pudo. Solo pudo asentir levemente mientras sentía cómo la vida se le escapaba del cuerpo. «Lo siento», intentó susurrar, aunque no sabía si las palabras salieron de sus labios. El hombre se arrodilló junto a él y tomó su mano. El frío era insoportable, como si le estuvieran sumergiendo en hielo. «Ahora viene lo que prometiste», dijo el hombre. «Ahora pagas tu deuda, y te aseguro que será eterna». La oscuridad se tragó a Eduardo, y mientras caía en ese vacío sin fin, lo último que escuchó fue su propio grito de terror. Un grito que nadie más podría oír. Un grito que duraría para siempre en algún lugar más allá de la vida y la muerte. Encontraron su cuerpo 3 días después. Los vecinos se quejaron del olor. La policía dijo que había sido un ataque al corazón. Nada más. Nadie preguntó por él. Nadie fue a su entierro. Lo pusieron en una fosa común sin nombre, sin flores, sin oraciones. Pero la gente del barrio de Analco todavía cuenta la historia. Todavía habla en voz baja sobre Eduardo Ramírez, el hombre que hizo un trato con algo oscuro y pagó el precio más alto. Y en las noches sin luna, cuando el viento sopla frío por los callejones de Puebla, algunos dicen que todavía se puede escuchar su voz. Una voz que suplica perdón. Una voz que advierte a otros que nunca, nunca hagan lo que él hizo. Porque hay contratos que no se pueden romper. Y hay promesas que se pagan con mucho más que la vida. Se pagan con el alma. Y el alma, una vez perdida, nunca vuelve. A veces las historias más aterradoras no son las que se inventan, sino las que sucedieron de verdad, y que la gente prefiere olvidar. Hay cosas que pasan en los pueblos pequeños, cosas que se quedan grabadas en las paredes, en los caminos, en el aire mismo que respira la gente, y aunque pasen los años, aunque ya no quede nadie que lo haya visto con sus propios ojos, el miedo sigue ahí, esperando. Esta es una de esas historias. Una historia que todavía se cuenta en voz baja cuando cae la noche. Porque hay verdades que no se pueden enterrar, por más que uno lo intente. En Alto Lucero, un pueblo tranquilo de Veracruz, rodeado de cerros y neblina, vivió un hombre llamado Lucio. No era un hombre común y corriente. Desde que llegó al pueblo a principios del siglo pasado, la gente supo que había algo diferente en él. Algo que no podían explicar, pero que sentían en el estómago cuando lo veían pasar. Lucio siempre vestía de negro, negro completo. Sombrero negro, camisa negra, pantalón negro. Hasta las botas eran negras como el carbón. Caminaba despacio por las calles polvorientas, sin hablar con nadie, sin mirar a nadie a los ojos. Era alto y delgado, con una mirada que parecía ver más allá de lo que los demás podían ver. Nadie sabía de dónde había venido Lucio. Un día simplemente apareció, como si la tierra misma lo hubiera escupido. Rentó una casa vieja en las afueras del pueblo, una casa que llevaba años abandonada porque la gente decía que ahí pasaban cosas raras. Pero a Lucio no parecía importarle. De hecho, parecía sentirse cómodo en ese lugar donde nadie más quería estar. Los primeros meses Lucio se mantuvo callado. Salía poco. Compraba lo necesario en la tienda del pueblo y regresaba rápido a su casa. La gente lo observaba desde sus ventanas, susurraban cuando pasaba cerca, pero nadie se atrevía a preguntarle nada. Había algo en su presencia que alejaba las palabras, que hacía que la gente bajara la mirada y siguiera su camino. Pero pronto empezaron a notarse cosas extrañas. Lucio salía de noche, siempre de noche, cuando el pueblo dormía y las calles quedaban vacías.
Él caminaba hacia el panteón. La gente que sufría de insomnio o que tenía que levantarse temprano para trabajar en el campo lo veía pasar, como una sombra negra que se deslizaba entre las casas. Algunos decían que hablaba solo. Otros juraban haber escuchado voces que le respondían, voces que no sonaban humanas. Don Fermín, el velador del panteón, fue el primero en encontrarse con Lucio cara a cara durante una de esas noches. Era pasada la medianoche cuando escuchó pasos entre las tumbas. Tomó su lámpara de petróleo y salió a investigar, pensando que eran muchachos haciendo travesuras o tal vez alguien robando las flores. Pero lo que encontró lo dejó paralizado. Lucio estaba sentado sobre una tumba antigua, con las manos sobre las rodillas, mirando fijamente hacia la oscuridad. No se movía, no parpadeaba. Parecía una estatua. Don Fermín se acercó despacio, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando estuvo a unos metros de distancia, Lucio volteó la cabeza lentamente y lo miró. Sus ojos brillaban con una luz extraña, como si reflejaran algo que don Fermín no podía ver. «Buenas noches», dijo Lucio con voz tranquila, como si fuera lo más normal del mundo estar sentado en un cementerio a esa hora. Don Fermín no pudo responder. Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Sintió un frío que le recorrió todo el cuerpo, un frío que no venía del aire sino de algo más profundo, más antiguo. Sin decir nada, dio media vuelta y caminó de regreso a su caseta, temblando. Desde esa noche, don Fermín dejó de hacer rondas después de las 12. Lo que pasara en el panteón de madrugada ya no era su problema. La gente del pueblo empezó a hablar más abiertamente sobre Lucio. Las señoras que iban a misa todas las mañanas decían que era un brujo, que hacía trabajos con los muertos. Los hombres que se juntaban en la cantina después del trabajo comentaban que seguramente era un fugitivo, alguien que se escondía de algo terrible que había hecho en otro lugar. Pero había quienes pensaban algo peor, algo que apenas se atrevían a mencionar en voz alta. Fue doña Guadalupe, la partera más vieja del pueblo, quien primero habló de lo que todos temían. Una tarde, mientras tomaba café con otras mujeres en el portal de su casa, dijo lo que nadie más se atrevía a decir. «Ese hombre no está solo», susurró mirando hacia los lados para asegurarse de que nadie más la escuchara. «Tiene compañía que no es de este mundo. He visto las señales, he sentido la presencia». Las otras mujeres se persignaron y guardaron silencio. Todas sabían a qué se refería doña Guadalupe. En el pueblo se contaban historias desde hacía generaciones sobre personas que hacían tratos con fuerzas oscuras, que entregaban su alma a cambio de poder, de riquezas, de protección. Eran historias que los abuelos contaban para asustar a los niños, pero que en el fondo todos creían posibles. Porque en esos pueblos alejados de las ciudades, donde la noche era más oscura y el silencio más profundo, la línea entre lo natural y lo sobrenatural siempre había sido muy delgada. Y Lucio, con su ropa negra y sus visitas nocturnas al panteón, parecía caminar exactamente sobre esa línea. Don Fermín no pudo seguir escuchando. El miedo le atravesó el cuerpo como un rayo y salió corriendo de ahí sin importarle el ruido que hacía. Corrió y corrió hasta llegar a su casa. Cerró la puerta con llave y se metió debajo de las cobijas temblando como un niño. No volvió a trabajar en el panteón nunca más. Cuando le preguntaban qué había pasado, solo negaba con la cabeza y se persignaba 3 veces. Los días siguientes fueron los más oscuros que Alto Lucero había vivido. Las nubes cubrieron el cielo y no se vio el sol durante una semana completa. Llovió sin parar, una lluvia fría y persistente que empapaba todo, que se metía en los huesos de la gente. Y cada noche, sin importar la tormenta, Lucio seguía caminando hacia el panteón. Fue en la 8ª noche cuando todo terminó. O más bien cuando todo empezó realmente. A eso de las 3 de la mañana, un grito desgarrador despertó a medio pueblo. Era un sonido que nadie había escuchado antes, un alarido de puro terror que heló la sangre de todos los que lo oyeron. Venía de la casa de Lucio. Algunas personas se asomaron por sus ventanas, pero nadie se atrevió a salir. El grito se repitió varias veces, cada vez más débil, hasta que finalmente se apagó por completo. Al día siguiente, cuando por fin salió el sol,
Un grupo de hombres del pueblo decidió ir a investigar. Encontraron la puerta de la casa de Lucio abierta de par en par, moviéndose con el viento. Entraron con cautela llamándolo, pero no hubo respuesta. La casa estaba vacía, completamente vacía. No había muebles, no había ropa, no había nada que indicara que alguien había vivido ahí. Solo paredes desnudas y polvo. Pero en el centro de la habitación principal había algo. Una marca en el suelo de madera. Una mancha oscura, casi negra, con forma circular. Y dentro de ese círculo, había símbolos extraños grabados en la madera. Símbolos que ninguno de ellos reconoció, pero que todos sintieron que no debían estar ahí, que no pertenecían a este mundo. Lucio nunca fue encontrado. Simplemente desapareció esa noche como si la tierra se lo hubiera tragado, o como si alguien, hubiera venido a reclamar lo que le pertenecía. Durante semanas después de su desaparición, la gente reportó ver una figura vestida de negro caminando por el panteón en las noches sin luna. Algunos juraban que era Lucio, condenado a vagar eternamente entre las tumbas. Otros decían que no era él, sino algo que había tomado su forma, algo que ahora vagaba libre gracias al pacto que él había hecho. Las enfermedades en el pueblo nunca pararon del todo. Cada cierto tiempo alguien empezaba con las pesadillas, con las fiebres inexplicables, y siempre, antes de enfermar, esa persona reportaba haber visto a un hombre vestido de negro observándola desde lejos. Don Fermín vivió el resto de sus días atormentado por lo que había escuchado aquella noche. Murió 10 años después, pero antes de morir, le contó a su hijo lo que Lucio había dicho frente a aquella tumba. Hizo un trato. Le susurró con su último aliento. 30 años de poder a cambio de su alma. Y cuando llegó el momento de pagar, la muerte vino a cobrarse. Pero lo peor no es eso, hijo. Lo peor es que la muerte nunca se conforma con uno solo. Siempre quiere más. La casa donde vivió Lucio se cayó sola con el tiempo. Nadie la tocó. Nadie la demolió. Simplemente se fue desmoronando año tras año hasta que no quedó nada más que los cimientos. Pero la gente del pueblo sigue evitando ese lugar. Los niños no juegan cerca. Los adultos cruzan al otro lado de la calle cuando pasan por ahí, porque todavía se siente algo en ese terreno. Algo frío, algo oscuro, algo que espera. Dicen que en las noches de luna nueva, si uno se para frente a donde estaba la casa de Lucio y escucha con atención, puede oír una voz susurrando desde la oscuridad. Una voz que hace preguntas, que ofrece cosas, que promete poder y protección a cambio de algo pequeño. Algo que uno ni siquiera va a extrañar hasta que sea demasiado tarde. Y dicen también que algunos, muy pocos pero algunos, han aceptado, que han hecho el mismo trato que Lucio hizo hace tanto tiempo, que caminan ahora por el pueblo vestidos de negro, esperando su turno, contando los días que les quedan antes de que la deuda deba ser pagada, porque esa es la verdad sobre los pactos con la muerte. No hay ganadores, no hay escapatoria. Solo hay un intercambio temporal de sufrimiento por sufrimiento, de oscuridad por más oscuridad. Y al final, siempre al final, la muerte cobra lo que se le debe. Con intereses, Alto Lucero sigue existiendo hasta el día de hoy. Es un pueblo tranquilo, dicen los que pasan de visita. Un lugar bonito rodeado de naturaleza. Pero si uno se queda el tiempo suficiente, si uno habla con la gente mayor, con los que llevan toda la vida ahí, empezarán a contar historias. Historias sobre hombres vestidos de negro. Historias sobre voces en el panteón. Historias sobre pactos que nunca deberían hacerse. Y si uno tiene la mala suerte de estar ahí durante una noche sin luna, tal vez vea una figura caminando despacio por las calles vacías. Una figura que se detiene frente a las casas, que mira por las ventanas, que espera, siempre esperando, porque los que hicieron el pacto nunca descansan realmente. Solo cambian de forma, solo cambian de nombre, pero siguen ahí, atrapados entre la vida y la muerte, sirviendo a algo mucho más antiguo y oscuro de lo que cualquier persona debería conocer. Esa es la leyenda. Esa es la historia que todavía se cuenta en Veracruz, y cada vez que alguien la escucha, siente ese frío en la espalda,
esa sensación de que algo está mirando desde las sombras. Porque las mejores historias de terror no son las que se inventan, son las que pasaron de verdad y que siguen pasando una y otra vez en lugares donde la oscuridad nunca se va del todo. Y Lucio, el hombre de negro de alto lucero, sigue esperando en algún lugar, esperando el momento de cobrar, porque la muerte nunca olvida y los pactos nunca se rompen.